Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. En el presente video vamos a analizar los personajes mitológicos de las religiones antiguas, como son Egipto, Grecia, los celtas, los nórdicos y muchas culturas antiguas, que a través de sus sistemas religiosos, teológicos y doctrinales crearon una serie de personajes, mitos, leyendas, y que quedaron en los anales de la historia. Y hoy que estamos viviendo los tiempos finales, vemos como a través de el cómic, el anime, los dibujos animados de películas, de televisión, cine, videojuegos, a través de la multimedia, de las diferentes aplicaciones, redes sociales, con toda la tecnología que hay hoy en día, están trayendo a la luz todos estos personajes mitológicos. Vemos por ejemplo, el Marvel Studios con el Avenger, todos estos personajes mitológicos como el Thor, y a través de muchas aplicaciones, muchos videojuegos. Pero sabemos que pues todo esto tiene un trasfondo satánico. Cada quien es libre de pensar como quiera, pero nos llama poderosamente la atención de que hoy en día se está haciendo mucho énfasis con estos personajes mitológicos. Entonces es lo que queremos detallar a continuación. Así que les presento el siguiente video simplemente como conocimiento, revelación y sabiduría. Recuerden que la religión no salva, que el único que salva es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Las antiguas civilizaciones se alejaron de la adoración del Dios único y verdadero, y cayeron bajo el yugo y engaño de Satanás, y fue así como comenzaron a adorar a Satanás y a sus demonios llamándoles dioses. Con el paso del tiempo fueron desarrollando diferentes sistemas religiosos, teológicos, doctrinales, y comenzaron sus escribas a inventar mitos y leyendas de estos falsos dioses, y de criaturas y seres mitológicos, con el propósito de mantener esclavizados a los pueblos de la antigüedad, alejándolos cada día más de la adoración del Dios único y verdadero. A continuación analizaremos algunos personajes y falsos dioses de la mitología de los griegos, celtas, escandinavos y pueblos nórdicos. Tenga en cuenta que muchos personajes del mundo de los dibujos animados de películas y videojuegos están inspirados en estos seres de la mitología de los pueblos antiguos, el mismo espíritu de engaño y de adoración a los demonios. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En la mitología griega, las arpías o arpías, en griego antiguo arpía, que vuela y saquea, eran inicialmente seres con apariencia de hermosas mujeres aladas, cuyo cometido principal era hacer cumplir el castigo impuesto por Zeus a Fineo. Valiéndose de su capacidad de volar, robaban continuamente la comida de aquel antes de que pudiera tomarla. Esto las llevó a pelear contra los argonautas.
En tradiciones posteriores fueron transformadas en genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, orejas de oso y afiladas garras, que llevaban consigo tempestades, pestes e infortunio. Esta es la forma que acabó por imponerse y que ha perdurado hasta la actualidad. En la mitología griega, una ninfa, en griego antiguo, es una deidad menor femenina típicamente asociada a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar o una arboleda. Se les aplicaba el título de olímpicas, y se decía que eran convocadas a las reuniones de los dioses en el Olimpo y que eran hijas de Zeus. Diferentes de los dioses, las ninfas suelen considerarse espíritus divinos que animan la naturaleza, se representan en obras de arte como hermosas doncellas desnudas o semidesnudas, que aman, cantan y bailan. Poetas posteriores las describen a veces con cabellos del color del maruno. Se creía que moraban en los árboles, en las cimas de montañas, en ríos, arroyos, cañadas y grutas. 2 Según el lugar que habiten se las llaman Nereidas, 3 Oreades, 4 y Náyades. 5 Aunque nunca envejecen ni mueren por enfermedad, y pueden engendrar de los dioses hijos completamente inmortales, ellas mismas no son necesariamente inmortales, pudiendo morir de distintas formas, aunque para Homero todas las ninfas son inmortales, Ilíada 17:78, y como diosas se les hacían sacrificios, Odisea 17:204. Homero las describe con más detalle presidiendo sobre los juegos, acompañando a Artemisa, 6 bailando con ella, tejiendo en sus cuevas prendas púrpuras y vigilando amablemente el destino de los mortales. 7 A lo largo de los mitos griegos actúan a menudo como ayudantes de otras deidades principales, como el profético Apolo, el juerguista dios del vino Dioniso y dioses rústicos como Pan y Hermes. Los hombres les ofrecían sacrificios en solitario o junto con otros, como por ejemplo Hermes. 8 Con frecuencia eran el objetivo de los sátiros. El matrimonio simbólico de una ninfa y un patriarca, a menudo el epónimo de un pueblo, se repite sin fin en los mitos fundacionales griegos. Su unión otorgaba autoridad al rey arcaico y su linaje. Elfa. Son criaturas de la mitología nórdica y germánica que originalmente se trataban de una raza menor de dioses de la fertilidad y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. A pesar de sus orígenes y raíces nórdicas, también pueden ser comparados con las hadas y otros seres de culturas europeas. Las elfas podían ser vistas danzando sobre prados, particularmente de noche o en mañanas con niebla. Ellas dejaban un círculo en el lugar donde habían danzado. En las orillas de los lagos, donde el bosque se encuentra con el lago, puedes encontrar círculos élficos. Son lugares redondos donde el pasto ha sido aplanado como piso. Las elfas han danzado ahí. Cerca del lago Tisaren alguien vio uno de ellos. Este puede ser peligroso y uno puede enfermar si uno camina sobre dicho sitio o si destruye alguna cosa del lugar. Un testimonio dado en 1926 citado en Crónica o Masbro. Si un humano veía la danza de las elfas, pronto descubriría que a pesar de que solo algunas horas parecían haber transcurrido, en verdad muchos años habían pasado en el mundo real. Este fenómeno temporal es recontado en el Silmarillion de Tolkien cuando Thingol ve bailar a Melian. Los elfos tienen desarrollada la infravisión, por lo que no les resulta difícil moverse en la noche o por bosques donde no entra la luz solar.
La sílfide es un espíritu femenino del aire según la tradición hermética europea. Están relacionados etimológicamente con los elfos, pero, a diferencia de estos, no existen mitos explícitos sobre ellos. Su forma masculina es el silfo. El término, en especial su versión masculina usada como genérica, se origina en la obra del médico y alquimista Paracelso, quien los describía como seres elementales del aire, es decir, espíritus ligados al aire en cuanto uno de los 4 elementos de la naturaleza. Dado que la alquimia moderna derivó de Paracelso, los alquimistas y otros grupos esotéricos, como el rosacrucismo, volvieron a menudo al tema de los silfos y las sílfides en su literatura hermética. Los silfos, como espíritus elementales del aire, aparecen mencionados en la obra del alquimista Paracelso, pero no se los describe. En 1670, el francés Nicolas Pierre-Henri de Montfaucon de Villars, más conocido como el Abad de Villars, escribe una novela titulada Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences occultes, en el cual describe a estos espíritus. El aire está lleno de una multitud de gente. Se refiere a los silfos de aspecto humano, un poco feroces en su apariencia, pero dóciles en realidad. Grandes amantes de las ciencias, sutiles, solícitos para con los sabios pero enemigos de los necios y de los ignorantes. Sus mujeres y sus hijas son de una belleza varonil, tal como se representa las amazonas. En la literatura inglesa las sílfides aparecen en El rizo robado, Rape o Celoc, de Alexander Pope. El autor satiriza los textos alquímicos y elabora una teoría sobre el origen de las sílfides, según la cual estas son la condensación química de los humores de las mujeres antipáticas. En el poema de Pope, las mujeres llenas de rencor y vanidad se convierten en sílfides cuando mueren porque sus espíritus están demasiado llenos de vapores oscuros como para subir al cielo. Belinda, la heroína del poema de Pope, es asistida por un pequeño ejército de sílfides, que fomentan su vanidad y defienden su belleza. En una ligera parodia de la batalla divina en el paraíso perdido de John Milton, cuando el varón del poema intenta cortar un mechón del pelo de Belinda, las sílfides interponen sus aéreos cuerpos entre los filos de las tijeras, sin efecto alguno. La jefa de las sílfides en El rizo robado tiene el mismo nombre que el siervo de Próspero, Ariel, en La tempestad de William Shakespeare. El término sílfide ha pasado al lenguaje común para referirse a los espíritus menores, elementales o hadas del aire y, figuradamente, a las mujeres delgadas, graciosas y de gran belleza. Esta última derivación se debe a su asociación con el ballet La sílfide, la sílpide, donde son identificadas con las hadas de las leyendas medievales y con otros espíritus del aire, por ejemplo, los que aparecen en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Las sirenas son un tipo de criatura que encontramos en la antigua mitología griega. Habitualmente se describe a las sirenas como criaturas bellas pero peligrosas. En la mitología griega, las sirenas eran conocidas por seducir a los marineros con sus dulces voces, y al actuar así, los arrastraban hacia la muerte. Las sirenas han sido mencionadas por numerosos autores de la antigua Grecia. Probablemente una de las referencias más famosas relacionadas con las sirenas es la que nos llega de la Odisea de Homero, en la cual el héroe, Odiseo Ulises, tiene un encuentro con estas criaturas en su travesía de vuelta a casa desde Troya. Kilix, copa griega de terracota con 2 asas decorada con pinturas de sirenas en color negro. Isaías 13, 21, Biblia Septuaginta al español. Isaías 13, 21. Y reposarán allí fieras, y se llenarán las casas de eco. Y reposarán allí sirenas, y demonios, allí danzarán.